Muy buenos días, chicos. Vamos a empezar nuestra clase de álgebra del día de hoy. Voy a compartir las diapositivas. Entonces, hoy vamos a trabajar la segunda parte de lo que son funciones, ya de función cuadrática en específico. Ya es la segunda parte de función cuadrática. Ya hemos visto que es una función cuadrática, hemos visto cómo son sus gráficas, hemos visto cómo hallar el vértice, ¿sí? Y ahora vamos a hallar los puntos de intersección en una función cuadrática. Si ven en el monitor, en la pantalla de su celular, hay una gráfica, ¿ya? En esa gráfica podemos ver una parábola, ¿ya? Una parábola de color azul que representa una función cuadrática, ¿ok? Entonces, primero hay que saber qué son los puntos de intersección para poder nosotros decir, ya, entonces esto es lo que tengo que hallar, ¿verdad? Entonces, los puntos de intersección son aquellos puntos pares ordenados. Recuerden que un punto en cualquier lugar de esta gráfica está representado por dos coordenadas, ¿no? Una para el eje de las X y el otro para el eje de las Y. Entonces, estos puntos son pares ordenados, donde la gráfica toca los ejes del plano cartesiano. O sea que van a haber puntos que pertenecen a esa parábola de color azul, que también son puntos que pertenecen a esas líneas que son los ejes de coordenadas, ¿verdad? O sea, esta línea vertical es el eje para las y esta línea horizontal es el eje para las X. Van a haber puntos en esta gráfica que van a tocar la gráfica o el plano cartesiano, lo van a tocar. Mira, entonces acá, ¿cuántos puntos de esta gráfica tocan en el plano cartesiano? Dos, ¿verdad? El primero sería este de aquí arriba, que vendría a ser el punto de intersección en el eje Y. ¿Ves este punto que está aquí, donde está el puntero láser? Ahí. Ya. Ese único puntito que está tocando la gráfica va a ser, si estamos a la altura de 0 para X, la primera coordenada es cuando X es 0. Cuando X es 0. Entonces, si te das cuenta, este eje es de las Y. Por lo tanto, en qué valor toca la gráfica este eje de coordenadas? En el valor 1, ¿verdad? Aquí en el 1. Entonces, a la altura de X0, Y1. Y colocas ahí, Y1. ¿Ya? Ese es el punto de intersección en el eje Y. Se puede apreciar fácilmente porque acá está exactito. ¿Ya? En esta gráfica lo podemos apreciar rápidamente. Y, por ejemplo, aquí vemos que la gráfica toca en un solo punto. Aquí, mira, fíjate, aquí, en esta parte de aquí. Toca en un solo punto el eje de las X. El eje de las X. En un solo punto, justo aquí. Entonces, el punto de intersección en el eje X vendría a ser, estamos a la altura de X, mira, de X. Entonces, X, ¿cuánto debe de valer? Debe de valer 1. 1. Entonces comienzas con las X siempre, 1. ¿Y a qué altura del eje de las Y está? ¿A qué altura? A ver, fijémonos, este es el eje de las Y. Y este es 0, ¿verdad? Este es 0. Entonces está a la altura de Y, 0. Y, 0. Por lo tanto, la segunda coordenada sería 0. Entonces, fíjate, todo punto de intersección con el eje Y comienza con 0 y luego es el punto en el que toca la gráfica o en el que toca el eje. Y todo punto de intersección comienza con el punto con el que toca el eje de las X y la segunda coordenada siempre va a ser 0. Ahora, esa gráfica que tú ves ahí no es la única que existe. Esa gráfica podría estar en diferentes posiciones y también mirando hacia abajo, ¿verdad? O sea, como una montaña, un dibujo de una montaña. Entonces, van a haber veces
en las que la gráfica va a tocar al eje de las X una sola vez. Va a haber algunas veces en que la gráfica va a tocar el eje de las X 2 veces. O van a haber situaciones en las que la gráfica, esta parábola, jamás toca el eje de las X. Ya jamás. No lo toca. Entonces, ¿cómo se dice? Pero siempre, siempre va a haber un punto de intersección con Y. ¿Ya? Si es una gráfica que tiene su dominio en todos los reales, se va a ver ahí. ¿Ok? Entonces, luego de esa explicación, la pregunta es, ¿cómo hallar la intersección en el eje Y y en el eje X? El primerito es bien sencillo. Hallar el punto de intersección en el eje Y. Ese es bien sencillo. Entonces, fíjate, dice, el punto de intersección en el eje Y tiene esta forma, o sea, el par ordenado va a ser de esta forma. El primero va a ser 0, siempre, para x0, y el segundo va a ser el resultado de la función cuando reemplazas a x por 0. ¿Ya? Por eso dice, este valor para y va a ser el resultado de reemplazar en la función el valor 0 por por todas las x que estén escritas en la función. ¿Ya? Ahorita vamos a ver cómo. Donde la segunda coordenada sería el resultado de reemplazar el valor 0 en la función. Bueno, es lo que dije. Ya. Ahí está Sandra entrando a clases recién. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Primero nos tienen que dar una función. ¿Ya? En este caso, sea la función f de x, aquí está la función que nos está dando, va a ser igual a x al cuadrado más 3x menos 2. ¿Ya? Nos piden determinar su punto de intersección en el eje Y. Eso es lo que nos piden determinar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo primero es que nosotros tenemos que darnos cuenta, ¿qué cosa? Que este 0 vendría a representar las x, ¿verdad? Entonces, si yo quiero reemplazar en esta función x cuando es 0, voy a colocar, si x es igual a 0, si x es igual a 0, la función de x vendría a ser función de cuando x es 0, función de cuando x es 0, tendría, reemplazando 0 aquí, 0 al cuadrado. Reemplazando 0 aquí, tendría más 3 por 0. Y por último, tendría menos 2, porque ahí no hay ninguna x, entonces no reemplazo nada. ¿Listo? Entonces, resolviendo. ¿Cuánto es 0 al cuadrado? 0. ¿Cuánto es 3 por 0? 0. Entonces tendría que f de 0 es 0 más 0 menos 2. ¿Ok? Y como estos son ceros, básicamente desaparecen. Ya no van a afectar el resultado porque lo único que te va a quedar es este numerito que está aquí. Con todo y su signo, ojo, con todo y signo, con todo y signo, con todo y signo. Mira, lo he repetido 3 veces. Entonces, f de 0 va a ser igual a menos 2. Este es el resultado de la función cuando yo lo reemplazo con el valor 0. ¿Ya? Entonces, el punto de intersección sería cuando es 0 para x, f de 0 va a ser igual a, abro paréntesis, 0, punto y coma, menos 2. Menos 2. ¿Por qué? Porque f de 0 vale menos 2. F de 0 vale menos 2. Entonces, fíjate qué cosa interesante podemos sacar de aquí. Que cuando tú tienes una función cuadrática y te piden hallar el intersecto en el eje Y, lo que tú vas a hacer es reemplazar las X por el 0. Y al final siempre te va a quedar este de aquí, el término independiente, el que no lleva letra. ¿Por qué? Porque todos los que llevan la letra X se van a convertir en 0. ¿Ya? Al final todos los que llevan X se convierten en 0. Por lo tanto, siempre el resultado va a venir siendo el término independiente, este que está aquí. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora ya sabemos cómo hallar el punto de intersección en el eje Y. Está bien sencillo. ¿Alguien que no haya entendido esa parte o está claro? ¿Se ha entendido? Chicos, hablen, hablen porque voy a pasar a la Yo, siguiente. profesor. Ahí está, Sandra. Sandra, pero tú has entrado tarde. Ese es el problema cuando entran tarde.
Tienen que estar temprano, listos. Ya. Seguros que los demás han entendido, ¿no? Más o menos, ya. Voy a explicar de nuevo. Mira, Sandra, lo que estamos haciendo ahorita es hallar el punto de intersección en el eje Y. ¿Ya? El punto de intersección es donde la gráfica toca a los ejes de coordenadas. A ver, te lo voy a poner. Voy a tener que regresar porque has entrado tarde. Aquí, mira. Aquí en la gráfica. Los puntos de intersección son estos puntos en donde la gráfica, o sea, esta curva azul, corta o coincide con las líneas verticales y horizontales del plano cartesiano. Esos puntos se llaman puntos de intersección. Pueden ser en el eje de las Y, porque este vertical se llama eje de las Y, o puede ser en el eje de las X, porque este horizontal es el eje de las X. Hasta ahí me has entendido, ¿verdad? Ya. Entonces, para hallar el punto de intersección en el eje Y, o sea, en el vertical, en el eje Y, lo que tienes que hacer es buscar este punto de aquí, que vendría a ser el primero 0, siempre es 0 para eje de las Y después el segundo vendría a ser el resultado de reemplazar en la función X por 0. Entonces, si te fijas acá en el ejemplo, dice, si tenemos la función f de x, que es toda esta función, determine su punto de intersección en el eje Y. Lo que vas a hacer es cambiar todas las x por el 0. Entonces, si x es igual a 0, f de 0 vendría a ser, reemplazando en esta función, 0 al cuadrado, más 3 por 0, más 3 por 0, menos 2. Luego resuelves, te saldría f de 0, 0 más 0 menos 2. Y al final, sumando 0 más 0 menos 2 es igual a menos 2. ¿Por qué? Porque el 0 no va a afectar esta cantidad. Tú no puedes, no va a afectar nada si tú agregas o quitas 0. Entonces, se queda como menos 2. Entonces, ese resultado, Sandra, lo vas a utilizar para armar el par ordenado, o sea, el punto en donde se intersecta en la gráfica, que vendría a ser, siempre comienza con 0 para Y, siempre comienza con 0, punto y coma, menos 2, porque el menos 2 es lo mismo que f de 0. Y f de 0 vale menos 2, entonces estas dos cosas son iguales. Mira, lo que he hecho es reemplazar el valor de f de 0. ¿Me han entendido, chicos? ¿Ahora sí han entendido? Sí, profesor, gracias. ¿Entendiste? Ojalá. Ya, voy a continuar. A ver, sigan prestando atención. Entonces, ya sabemos cómo calcular el punto de intersección en el eje Y. Ahora vamos a calcular el punto de intersección en el eje X. ¿Ok? Entonces, en el caso de que la coordenada Y sea igual a 0, o sea, el segundo número que utilizamos para el par ordenado, el segundo número sea 0, se tiene que hacer esto. Tú lo que vas a hacer es utilizar la siguiente fórmula, ¿ya? Que es una fórmula que nos permite calcular el punto de intersección o los puntos de intersección. ¿Por qué? Porque como es una función cuadrática, máximo puedes encontrar hasta 2 puntos de intersección en el eje horizontal. Máximo hasta 2. Podrías encontrar 2, puedes encontrar 1 o de repente no encuentras ninguno. ¿Ya? Porque hay gráficas en las que la parábola nunca toca el eje de las X, entonces puede ocurrir. Entonces se usa esta fórmula, chicos. ¿Ya? Se utiliza esta fórmula. Lo que vas a hacer es, cuando te den la función de la cual te piden hallar los puntos de intersección, lo que vas a hacer es, vamos a trabajar con la función anterior, ¿ya? Que es x al cuadrado más 2x menos 3. Acá lo he cambiado, ¿no? Sí, acá lo he cambiado. Ah, ya, esta es otra función entonces. Vamos a trabajar con esta función entonces. ¿Ya? Con esta función. Que en el anterior debía ser la misma. Bueno, igual va a salir, con cualquier función sale, porque los puntos de intersección salen con la misma fórmula. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar con una segunda función. Entonces, si trabajamos con esta función, para nosotros poder utilizar esta formulita,
para poder utilizar esta formulita, lo que tenemos que saber es el valor de B, el valor de A, el valor de C. Acá también está A, mira. Entonces, ¿de dónde aparecen A, B y C? ¿Recuerdas la clase pasada? ¿De dónde aparecía A? ¿De dónde aparecía B? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Aparecen de... En la fórmula general, en la primera fórmula. Muy bien, Antoinette. Si yo quiero determinar los valores de las letras A, B y C, tengo que recordar que la fórmula general de una función cuadrática se ve de esta forma. ¿Ya? Esta es la forma general. Entonces, tengo que comparar las posiciones. El que acompañe a x cuadrado vendría a ser la A, el que acompaña a la x vendría a ser la B, y el que acompañe, mejor dicho, o esté sin x, que no tenga ninguna x acompañando, es el término independiente que vendría a ser C. Entonces, de aquí yo puedo darme cuenta, ¿qué cosa? Que A vendría a ser ¿cuánto? 1, ¿verdad? A vendría a ser 1, porque es una x al cuadrado. Entonces, acá es A1. A1. Luego tendría más bx. ¿Cuál es el que acompaña a la x? Más 2. Más 2. Más 2 vendría a ser b. Y por último, la c. ¿Cuál es el número que está solito? Que no tiene x. El menos 3, ¿verdad? Todo y signo, con todo y signo, con todo y signo. Entonces c es igual a menos 3. Ya tengo los 3 valores que necesito, chicos. Ya tengo esos 3 valores. ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazarlo en la fórmula. Entonces, ya tengo A igual a 1, B igual a 2, C igual a menos 3. Voy a reemplazar en cada una de esas posiciones y recuerden, pónganlo entre paréntesis. Cuando van a reemplazar los números, pónganlos entre paréntesis. Miren, de esta forma. B es igual a 2, ¿verdad? Entonces coloco entre paréntesis 2 más menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado, porque b vale 2, menos 4 multiplicado por ¿cuánto vale A? 1. A vale 1. Y C vale menos 3. Entonces acá lo coloco entre paréntesis menos 3. Todo dividido entre 2 por 1. ¿Ya? Algunos de repente se preguntan, profesor, ¿qué es esto de aquí que dice más y menos al mismo tiempo? Ahorita vamos a ver, no te preocupes. Al final de la resolución vamos a explicar esa partecita. Por mientras vamos a hacer el álgebra y la aritmética que conocemos, ¿no? Sumar, restar y aplicar leyes de signo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjate acá, ¿qué dice? Menos por más 2, ¿verdad? Entonces sería menos 2. Entonces, fíjate, menos 2. Más menos, más menos. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 2 al cuadrado es 4. 2 al cuadrado es 4. Menos 4 por 1 por menos 3. Aquí mucho cuidado con los signos. Fíjate, menos por más, menos. Ese menos que resultó lo multiplicas por este menos. Menos por menos, más. Más. Entonces, fíjate, menos por más, menos por menos, más. ¿Ya? Por eso acá cambió de signo. Cuidado con los signos. Luego, 4 por 1, 4. 4 por 3, 12. Entonces resultó 4 más 12. ¿Listo? Vamos a sumar lo que está aquí. Ah, y abajo, 2 por 1, 2. Luego, menos 2 más menos raíz cuadrada de 16 sobre 2. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 16? 4, ¿verdad? 4. Entonces, voy a tener que x es igual a menos 2 más menos 4 dividido entre 2. Aquí vamos a separar ese resultado que hemos obtenido hasta ahorita en dos partes. ¿Por qué? Porque resulta que aquí van a haber dos puntos de intersección, según lo que estamos viendo. Va a haber un resultado cuando yo sume estos dos números. Entonces sería x1, el primer resultado, x1 va a ser igual a menos 2 más 4 entre 2.
más. Mira, acá decía más menos. Primero voy a utilizar el más aquí. Y abajo voy a tener x sub 2 es igual a menos 2 menos 4 entre 2. Fíjate que he dividido estos dos signos, uno para la primera respuesta, positivo, más, y el otro, negativo, menos, para la segunda respuesta. Entonces, así lo tienes que hacer. Cuando ya llegas a esta parte en la que te quedan dos números, vas a dividir estos dos signos, uno más para la primera respuesta y otro menos para la segunda respuesta. Entonces, vamos a trabajar aquí la parte algebraica. Entonces, ¿cuánto será menos 2 más 4? Menos 2 más 4. Eso sale 2, ¿verdad? 2 positivo. 2 entre 2, 1. Entonces, x1 vendría a ser 1. Ya tenemos el primer punto de intersección para las x, el primero. Ahora vamos a resolver el segundo. ¿Cuánto es menos 2 menos 4? Menos 2 menos 4. Sería igual a menos 6. Menos 6. Menos 6 entre 2. Entonces, ¿cuánto es menos 6 entre 2? Es igual a menos 3. Menos 3. Entonces, fíjate, ya tenemos x1 que vale 1 y x2 que vale menos 3. Esto es lo que tienen que hacer ustedes para el ejercicio que vamos a hacer ahorita. ¿Ya? Entonces, para terminar ya la explicación de esa función que es x al cuadrado más 2x menos 3, tendríamos que los puntos de intersección en x serían cuando x sub 1 es igual a 1 y x sub 2 es igual a menos 3, nosotros vamos a colocar los puntos de esta manera. Como esto es x, comienzo con 1 y la y siempre tiene que ser 0. Como esto es x, comienzo con menos 3. Y la y siempre tiene que ser 0, ya cuando hablamos de puntos de intersección para el eje de las x. Entonces, conclusión, los puntos de intersección de esta función vendrían a ser para el eje de las y, serían que eso es de la otra función que está mal escrita, ya, ahorita lo voy a cambiar, y en el eje de las x vendrían a ser estos dos puntos que hemos hallado de esta segunda función, ya, del anterior lo tengo que cambiar. Entonces, ¿ya tienen todo listo, chicos? ¿Ya está su cuaderno listo? ¿Sus hojas, todo lo que necesitan? Chicos, respondan. Chicos. ¿Nadie contesta? ¿O no los escucho? ¿Cómo es? ¿Chicos, siguen ahí? Ya. Entonces, No tengo hoja. ¿quién no tiene hoja? ¿Quién no tiene hoja? No, la profesora no nada. Bien. Ya. Y ahora sí voy a compartir, ¿ya? Entonces, nos habíamos quedado por aquí. Ya lo corregí, ¿ya? Aquí ya cambié la función por la que hemos utilizado. Entonces, el punto de intersección en y sería menos 3. Ya lo corregí. Entonces, aquí también sale ahí, menos 3. Entonces, sería un ejercicio completo con la misma función, ¿ya? Ahora, vamos a trabajar este ejercicio, chicos. Este es el que van a resolver. Dice, calcular los puntos de intersección de la función f de x cuando es igual a x al cuadrado más 5x más 6. Ahora, para calcular el eje de las y, aquí está lo que tienes que hacer. Esto es lo que necesitamos, ¿verdad? Lo único que necesitamos, porque de ahí lo único que tienes que hacer es reemplazar. Y luego, aquí está la fórmula para hallar los valores de x. Y esta es la fórmula general para que sepas cuál vale A, cuál vale B y cuál vale C. Te estoy dando todo lo que necesitas. Lo demás, Profesor, calcular. Dime. X vale 0 para el eje de Y. Sí. Mira, acá está, dice. ¿Aquí qué dice? No en otros ejercicios se puede poner 1 o 2. O Pero solo es que, como ves aquí, siempre que corta la gráfica o pasa por el eje de las X, ¿a qué altura de la X está? A la altura 0, ¿verdad? Sí. Ya, entonces por esa razón, perdón, en el eje de las Y, cuando corta el eje de las Y, porque estamos hablando de intersección con Y,
siempre está a la altura de 0 en X. Por esa razón es que los puntos de intersección son o cuando X es 0 o cuando Y es 0. Cualquiera de las dos opciones, pero una de las dos tiene que ser 0, dependiendo de si trabajas con Y o trabajas con X. Entonces, cuando trabajas para el eje de las Y, X es 0. Cuando trabajas para el eje de las X, Y es 0. ¿Ya? A ver, trabajen. Tienen casi 8 o 9 minutos. Buenos días. Buenos días. Buenos días.
Sandra, es un solo ejercicio, pero tiene dos partes. La primera parte es hallar para el eje Y y la segunda parte es hallar para el eje X. No se debe hacer gráfico, por si acaso. ¿Ah? Gráfico no. Gráfico no. Solamente se hace calcular los puntos de intersección. Los gráficos todavía no vamos a hacer. Eso vamos a hacer la otra semana. ¿Alguien ya terminó? Ya acabaron el primero, ¿verdad? El primero ya hicieron todos. A ver, déjenme ver. Chicos, la número 1 ya está, ¿verdad? Ya. Entonces avancen la número 2. Recuerden que si quieren saber los valores de A, B y C, están aquí. Miren las posiciones. ¿Ya? Esta es la fórmula general. De acá salen A, B y C. Si quieren saber cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C, sale de aquí. De ahí tienen que buscar. ¿Listo? Y de ahí lo reemplazan acá y van trabajando de a pocos. ¿Ya? Les vuelvo a enseñar esta partecita. Esta partecita, ¿no? Ahí lo dejo. ¿Lo dejo ahí? No, ya. Ahí está. Que algunos de ustedes todavía tienen problemas con sumar, restar. A ver. Veo una foto aquí, a ver qué dice. Sí, Angel, está muy bien. La primera parte está muy bien, Angel. Sigue trabajando. Tres minutos, chicos, para que más o menos tomen su tiempo. 3 minutos. Recuerden que cuando ya llegan al final, cuando ya resuelven la raíz cuadrada, les va a quedar un número más menos otro número. Entonces van a separar en dos partes. En uno van a utilizar el más y en el otro van a utilizar el menos. ¿Ok? Ya, muy bien, Carolina. La primera parte está bien, Carolina. Quiero la segunda parte, que es la que más nos debe de interesar. La primera está bien sencilla, entonces no hay pierde con eso. En la segunda es la que se debe de tener más cuidado. Justo les he puesto puros números positivos para que no tengan problemas con los signos. Así que ya deberían estar terminando de calcular esa parte. Todo es cuestión de multiplicar correctamente, restar correctamente y hacer los pasos en el orden que es debido. Recuerden, la posición indica la letra, ¿ya? Y esa letra indica también qué número está acompañando. Un minuto y medio, chicos. Un minuto y medio. Si ya terminaron, vayan enviando la foto. Ya hasta donde hayan llegado, chicos. No importa si han llegado hasta la mitad de la segunda parte. Me envían una foto de lo que han hecho para ver en qué se están equivocando. ¿Ya? Me envían una foto igual. Avancen hasta donde lleguen. Si ya no les sale, ya no importa, pero tienen que mandarme evidencia de que han hecho o han intentado la segunda parte. Si yo no veo evidencia, si no me mandas una foto de lo que has intentado, te pondré media nota, pues, o menos, porque el primero es recontra sencillo. Ya pondré, pues, si veo que han intentado, les agregaré un punto más, pero si no intentan nada, pues no les daré ningún punto por intentar. ¿Ya? 30 segundos, chicos, ya se va a acabar la clase, se va a apagar el Zoom. ¿Ya? Ni bien termina la clase, me envían la foto. ¿Ok? Ni bien termina la clase, me envían la foto. No se abre el chat. ¿Por qué? Ya, ahí está.
Ahí está la fórmula de X, mira, Angel. Ahí está en la pizarra, en el monitor, en la pantalla, mira. Esta es la fórmula para X, todo esto. Tienes que hallar los valores para A, para B y para C de aquí. Ahí están los valores.